Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ideas de decoración, así un poco en general, pero también centrado en una isla japonesa, porque sabéis que mi isla de Ohara es japonesa rural, entonces voy a enseñaros ideas que he hecho en mi isla. Ahora que ya tengo todos los ciervos y tal, voy a daros unas cuantas ideas para zonas que pueden servir para una isla japonesa o no, pero bueno, yo os voy a enseñar lo que he ido avanzando en mi isla mientras hablamos de ideas que se pueden hacer, zonas, y luego buscaremos también algunas zonas nuevas y os voy a explicar pues lo poco que me queda por hacer, pues porque está casi completa mi isla, qué cosas podría o quiero hacer. Algunas de estas ideas que os voy a dar son utilizando, por ejemplo, edificios de la isla, pues ya sean, no sé, casas de los vecinos que ahora se pueden mover y podéis usarlas para hacer algo, porque con el DLC se pueden decorar por dentro, como ya habéis visto en algunos vídeos anteriores que he decorado la casa de Fauna, de Bambina y eso. Y también lo puedes hacer con tu propia casa o con el museo o con la tienda. En mi caso yo he hecho como un templo barra palacio, depende del estilo de la isla que le deis. Yo creo que esto se puede hacer con cualquier estilo. O sea, yo lo he hecho aquí estilo japonés y he hecho como si fuera un templo mi casa, pero yo creo que puedes usar tu casa y ponerla de color blanco y hacer un palacio blanco en una isla, pues yo que sé, elegante o lo que sea, que puede quedar muy chulo. Entonces yo lo que he hecho es así, de una subida como de 2 rampas, y le he puesto varios arcos de estos japoneses, arcos tori. Entonces, muchas plantas. Los árboles siempre quedan genial en todas las zonas. Árboles y flores sin parar, si os gustan, a mí me encantan y pues siempre pongo. Y subimos aquí y pues aquí tenemos mi casa, que es como si fuera el templo japonés. Le he puesto con unas pagodas y eso, pero se pueden poner otras muchísimas cosas, que seguro que hay personas que tienen miles de ideas. Me apetecía hacer algo con mi casa y aprovecho así la zona, y no solo es mi casa, sino que es como si fuera bueno, no como el Palacio Imperial, no sé, puede ser un templo. Yo lo hice como pensando en un templo japonés, que es la esencia de mi isla. Como veis, también se puede hacer algo similar con el museo. Yo el museo de mi isla lo decoré hace poco en directo con vosotros, y pues le hicimos así un poco como mezcla de porches y de cosas japonesas. Puse así un poco de objetos, me basé en una foto de un chico que me pasó en el Discord. Y igualmente yo siempre pongo cosas random y no queda mal. Eso también es una opción. También se puede usar el museo como para hacer pues una decoración por fuera que parezca un edificio o un museo tal cual, pero como más decorado, o un palacio o algo así, y puede quedar chulo. Vale, la segunda idea que os voy a dar es un huerto. Sé que miles de personas han hecho un huerto, ¿no? Y pues, a ver, a todo el mundo se le ocurre, o sea, muchas personas tienen un huerto, pero pues si no lo tenéis, yo creo que es una idea muy buena. Yo en mi caso tengo como un huerto doble, porque tengo unos campos de arroz y luego atrás tengo ya el huerto de frutas y hortalizas. Mirad este aquí. Entonces, pues, no sé, decorarlo de cualquier manera, ponerlo cualquier tamaño, yo qué sé, pero yo creo que un huerto siempre queda bien en una isla porque además tiene sentido, y no sé, si lo hacéis así más ciudad quizás no, pero si hacéis cualquier tipo de isla natural, yo creo que un huerto puede quedar muy chuli. Entonces yo inicialmente quería hacer campos de arroz, pero luego ya añadí el huerto también porque como salieron todas estas hortalizas tan chulas, pues nada, aquí está. Otra idea que sería como para una zona un poco más pequeña, pero que también puede ser chula, es una parada de autobús. Yo aquí puse una parada de bus y nada, pues yo le he puesto pocas cosas. Tendría que poner aquí algo que simulara un bus o no sé, o un coche aparcado, lo que tengo en los coches aún guardados, pero por ejemplo, si pones así una parada de estas, queda muy chuli. Aquí en la carretera, por ejemplo, una máquina expendedora, una farola, pues eso, bicis y tal. Yo creo que queda muy mono. O sea, en realidad es como para un trocito muy pequeño de tu isla, pero yo qué sé, puedes hacer más de una parada de bus. O ahora con los coches y todo, hay muchas ideas que se pueden hacer usando las carreteras. Pones carreteras y un coche o algo así. Puede poner un coche, por ejemplo, que puede quedar guay. Siempre queda bien un coche. Creo que lo voy a poner en el otro lado de mi carretera, porque mi isla, al ser un pueblecillo rural, solo tiene una carretera principal y ya no hay más. Que en realidad no os he enseñado el mapa. Este es el mapa de mi isla con todos los ciervos ya conseguidos. No se ve bien por mi cara, un momento. Vale, ahora ya lo veis. Aquí está mi isla con todos los ciervos y bueno, pues en el medio hay una pequeña carretera que para mí es como el acceso al pueblecillo, y por eso hay una parada de bus, porque como es un pueblo tan pequeño y rural, pues solo hay una parada de autobús. Pero bueno, que esta ya soy yo aquí montándome la historia de mi isla, que ya os lo explicaré pues cuando haga el tour. Entonces eso, una pequeña zona parada de autobús también lo veo una idea guay, que esta es la tercera. Luego, como cuarta idea, podéis hacer como un jardín, un botánico, un jardín. Esto ya lo había enseñado anteriormente, pues que ahora tengo un segundo jardín.
Entonces voy a enseñaros dos opciones como de jardín botánico, que son las que tengo yo, pero también hay muchas. O sea, básicamente yo he puesto todo tipo de plantas que tengo aquí y árboles, y como un pequeño invernadero, y pues no sé, y también carros de flores, bancos para que se sienten. Y bueno, la mía da acceso a la playa privada, pero eso se puede hacer en cualquier parte de la isla, no sé. Como tengo muchas plantas de estas de cacao, monsteras y tal, que en el trastero tenía muchas, pues decidí poner aquí un conjunto mix de todo. De hecho, cuando acabe de decorar la isla, si me sobran más árboles, también los meteré por aquí. Y he puesto árboles pequeños y grandes y eso, que si no sabéis cómo se hace un árbol pequeño, tengo un corto por el canal que lo explico, pero básicamente se tiene que plantar al lado una fruta, que no sea un coco, entonces ya no crece. Y nada, pues esto es una opción tipo jardín, invernadero, botánico. Y os estoy llevando al otro jardín botánico que hice inicialmente al principio de la isla, que se ha descontrolado un poco de flores y era un poco más sencillo, solo puse árboles aquí y hierbajos y era como un paseíto entre el bosque. Entonces esto es más sencillo, el otro le puse más muebles, aquí quizás añado alguno, no sé. Pero bueno, es otra opción de hacerlo, pues solo con diferentes tipos de árboles y ya está, y cosas, y cosas aquí, flores verdes. O sea, mientras haya mucha vegetación, yo creo que queda chulo. Así que a mí me gusta este estilo y yo creo que si os puede inspirar, pues yo encantada de ayudaros. Otra idea sería, por ejemplo, hacer unos baños termales. Yo esto lo he hecho utilizando la casa de Cornelio porque, como os enseñaré en un vídeo más adelante, su casa la ha hecho como si él fuera dueño de un onsen, de unos baños termales japoneses. Entonces también se puede usar pues, el exterior para hacerlo. Yo he puesto varias bañeras, no está completo porque tengo que acabar la zona alrededores, pero en ello, o sea, está hecha más o menos. Y he puesto pues varias bañeras. He puesto también una máquina expendedora y aquí en la playa pues otra también. Como 3 bañeras, no sé si añadiré alguna más y un poco de árboles, pero es como si fuera una zona de baños termales, básicamente. Entonces tú aquí vienes y te relajas en la playa y por aquí pues no sé si pondré algunas vallas o algunos objetos. Hola. Y nada, he puesto un cartel de onsen, esto ya lo tenía en la antigua Ohara, pero esta vez los baños termales pues nada, se usan, o sea, los he hecho como si hubieran de exterior y de interior, porque dentro de su casa también hay, y así queda como más completo. Es un poco lo que os decía de usar los edificios que ya tienes en la isla para completar el edificio en sí por dentro y por fuera. Veis, por ejemplo, aquí, como os enseñé en uno de los vídeos anteriores, le hice un jardín zen a Fauna. Pues también lo hice por fuera un poco, también le puse un baño termal como si fuera un jardincito, un estanque con un puente, aquí un río, pues eso, un árbol, para que se siente aquí, se relaje, otro baño termal, bueno, un poco como la zona ambientada en relación a su casa jardín zen. Y por último os voy a enseñar una zona que hice al principio hace un montón en Ohara, que muchos os acordaréis si habéis visto el vídeo, pero bueno, yo lo recuerdo porque es una buena opción y queda bonita en las islas y es un cráter. Voy a ver si tengo la escalera y subo. Yo hice esto lo primero de mi isla porque era una zona que quería probar y me gusta cómo queda, entonces tampoco la voy a sacar porque me parece chuli y creo que siempre queda como bien y en el mapa de la isla también queda chulo. Pues nada, esto es simplemente un cráter y con algunas decoraciones, yo lo hice en blanco las flores, puedes hacerle con lo que quieras, poner las lámparas estrella que quieras, en fin, que yo creo que queda como bonito esta zona y no sé, o sea, rellena una parte que quizás si no sabes qué hacer pues queda bien y pues está guay porque yo qué sé, queda natural y bonito y pues no es mucho, no es muy útil, pero bueno, da igual, a mí me gusta venir a pasear y verlo. Y por último, antes de ponerme a buscar ideas y enseñaros algunas de las que quiero hacer, voy a deciros una que voy a hacer aquí. Todavía no la tengo hecha, pero aquí en este bosque lo que voy a hacer es un supermercado. Como no la tengo hecha, os voy a poner algunas ideas de cómo puede quedar en la pantalla, pero yo lo que voy a hacer es juntar la tienda de Tom Nook con una casa de un vecino, que va a ser también un mini súper, y pues las voy a poner juntas las dos casas. Dentro las dos tendrán un súper, porque una es Tom Nook y la otra la casa del vecino. Y por fuera voy a poner como carritos de la compra y cosas que espero que tengan pues un sentido. O sea, voy a poner eso, carritos de la compra, carteles, bolsas de basura y cosas como si fueran un súper. Entonces quedará todo como una zona de... no como centro comercial, pero como supermercado con dos edificios y por fuera también ambientado. No sé si me he explicado bien, pero en cuanto lo tenga hecho, pues también, claro, subiré esa zona. O si no, lo veréis en el tour de la isla, si no subo cómo la hago. Pero esa es una idea también que se puede hacer, que puede quedar muy chula, porque como ahora
hay tantas cosas nuevas, los que tenéis el DLC, que yo lo recomiendo muchísimo si no lo tenéis, es muy útil. Y pues es que yo creo que vale mucho la pena porque tienes muchos objetos nuevos para decorar. Y bueno, pues voy a ir a Pinterest como siempre, a mirar un poco las ideas que yo tengo guardadas para algunos retoques y algunas mini zonas que no tengo claro qué voy a hacer, aunque lo tengo todo bastante lleno. Rural Japanese, como tengo aquí dentro de Animal Crossing, pues tengo varias ideas para mi futura isla de Fairycore, para Cottagecore. Si queréis seguirme en Pinterest, bueno, me llamo Lillona. Lo acabáis de ver, pero bueno, también está en mis redes, en el chat de Twitch, sale. Y si no, no pasa nada, también lo tengo por aquí abajo. Pero bueno, básicamente no pongo cada día cosas, pero siempre que busco inspiraciones por aquí. Entonces, de las ideas de japonesa rural, tengo muchas y algunas son guays. Por ejemplo, el jardín zen de rocas me parece algo chulo, pero cuesta mucho de hacer y creo que me da pereza y no lo voy a hacer. Pero hay más ideas como más rural y más ideas como más de ciudad japonesa. Esto, por ejemplo, a mí me gustaba mucho esto y lo quiero intentar hacer. Es como un pequeño cementerio, porque estos son tumbas japonesas. Y puede quedar mono como en una esquina y queda como un pequeño cementerio, pues es una zona como muy bonita en una isla también para la gente pues que se te ha ido, lo que sea. Pues mira, lo tienes también en Animal Crossing, que he visto que hay gente que hace eso en su isla y me parece muy bonito. Mirad, los campos de arroz los saqué de Pinterest, obviamente, es que todo es genial en Pinterest. Mira, esta idea, pues por ejemplo, no es muy japonesa, pero me gusta esto de Gas and Repair Station, es muy guay. Porque es como una pequeña zona pues que tienen pues desordenada del pueblo en la que pues ahí reparan sus vehículos y pues ponen gasolina. Pues podría pegar, bueno, sí que es un poco japonesa en verdad, ¿eh? Y podría pegar, pues mira, esto me gusta. Quizás hago algo así en una esquina o en una playa. Pues pongo esto tipo como estación de gas. Esta idea me la guardé porque es guay. Ahora ya no os estoy dando ideas para vuestra isla, sino que estoy inspirándome y también pues con vosotros a ver qué encuentro. Porque hay un poco como de todo. Esta idea para una playa o las rocas me gusta mucho porque lo que más me falta por pensar que hago es en las playas, así que esto también puede quedar chulo. Aquí como una mesita y eso. Ay, mira esto, no lo había visto nunca, es como el círculo de Stonehenge, qué chulo. O sea, mola mucho así como con las piedras en circular, me gusta. Ha quedado como genial, es que el círculo es súper circular. O sea, perfecto, ¿sabes? Que siempre queda todo cero simétrico en Animal Crossing. Esto también me parece monísimo. O sea, quizás me gustaría hacer alguna referencia a Ghibli, porque me encantan las películas de Ghibli en mi isla. Así que esto, por ejemplo, sería una buena opción. También me lo guardo para tenerlo en cuenta. Esto es muy mono para usar como en la fuentecilla, que tengo algunas sobrantes que no sé qué hacer con ellas. Podría hacer algo así, que también queda chuli. ¡Wow! Pero madre mía, es que yo alucino, la gente hace unas cosas, os lo juro, increíbles. A ver, esto no lo voy a hacer, pero muy bonito. O sea, es que no... Mirad, esto también me gusta mucho, como una zona que en vez de pasear en el bosque sea como un mini río del bosque. Además, yo este diseño lo tuve y esto queda mono, también me lo voy a guardar. Y nada, pues eso, que así es como busco yo las ideas. Los he enseñado más de una vez, pero bueno, otra vez más hemos buscado ideas juntos. Tampoco he cogido muchas porque no tengo tantas zonas ya libres que hacer. Pero bueno, no sé, estoy contenta, mi isla va avanzando. También os enseñaré pues eso, todas las casas de vecinos que he ido haciendo, porque las he decorado por dentro. Y quizás hago un vídeo solo enseñando cada casa del vecino pues lo que hace en mi isla y pues de qué trabajan o qué tienda tienen, porque a todos les he hecho como una tiendecita. Pero nada, bueno, este es el vídeo de hoy, espero que os hayan servido las ideas y os hayan inspirado para vuestra isla a hacer algo similar o lo mismo. No sé, que os haya servido o que al menos hayáis disfrutado viéndolas. Espero que os guste cómo está quedando mi isla. Aún le quedan retoques, pero bueno, poco a poco. Ya subiré el tour en cuanto la tenga terminada. Y pues os dejaré por aquí el botón de suscribiros, pues si no estáis suscritos a mi canal, yo encantada de que os suscribáis para seguir viendo más vídeos de Animal Crossing y cómo avanzan mis dos islas y eso. Y os dejaré también algún otro vídeo por aquí para que sigáis viendo ahora si os apetece. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.